Advertencia. Las opiniones emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No reflejan la postura de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Obando, soy médico general. En esta oportunidad darles a conocer un tema muy importante que afecta a las mujeres y que genera una alta tasa de consulta. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria, o como comúnmente se denomina EPI, hace referencia a una infección del tracto genital superior, el cual puede afectarse desde el endometrio, generando una endometritis, desde el ovario, generando una oforitis, y desde las trompas de falopio, que puede generar una salpingitis. Son procesos inflamatorios e infecciosos que generan una serie de síntomas en la mujer, los cuales son de consulta importante y que si no se tratan y se diagnostican a tiempo puede tener complicaciones graves en la mujer. Dentro de la etiología o de las causas de la enfermedad pélvica inflamatoria, tenemos que son procesos infecciosos debido a múltiples agentes. Entre ellos, los más comunes son los de transmisión sexual, como la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea. Hay otro tipo de agentes microbianos que generan esta patología, como microorganismos anaerobios, como la Escherichia coli, que ya pueden generarse por otro tipo de situaciones. También dentro de la etiología de la EPI puede ser secundaria a procedimientos quirúrgicos intrauterinos, tipo legrados, cauterizaciones cervicales, pero en ese tipo de situaciones son otros agentes distintos a los de transmisión sexual los que llevan a la aparición de esta patología. Como estamos hablando que esta patología es una patología multifactorial, de múltiples agentes pueden ser causales, de la misma manera este tipo de tratamiento no va a ir, pues salvo tengamos un cultivo que nos diga qué germen es el causante, pues el tratamiento va a ser con antibióticos de amplio espectro, antibióticos que nos cubran un número amplio de bacterias para que de esa manera pues sea efectivo y se logre erradicar este tipo de proceso infeccioso. Dentro de los factores de riesgo que se asocian o que contribuyen al desarrollo de esta patología, tenemos entre algunos la edad menor a 25 años, múltiples parejas sexuales, un uso inadecuado del preservativo, antecedentes de enfermedades pélvicas inflamatorias recurrentes y la instrumentación quirúrgica a nivel del útero. Estos son factores, algunos modificables, algunos no modificables, como la edad, lógicamente el sexo femenino, pero algunos que son modificables y se pueden, si se usa de una manera adecuada o se previene de una manera adecuada, tenemos que disminuir un gran porcentaje este factor de riesgo. Uno de ellos, modificable y de fácil acceso, podemos decir, es el uso del preservativo. El uso del preservativo, si no es de una manera adecuada, va a fallar, y este contacto entre mucosas entre el hombre y la mujer que permite esta transmisión de estos gérmenes y que progrese la enfermedad. De ahí se dice que si tenemos una pareja que no estamos 100% seguros, pues debemos usar de una manera adecuada el preservativo. Desde el inicio de la relación hasta la finalización de la relación sexual, solo el preservativo se usa en una sola ocasión. Un adecuado depósito de este preservativo al terminar la relación sexual.
y un aseo del área genital, tanto en el hombre como en la mujer, pues van a disminuir este factor de riesgo para esta patología. El preservativo, si tenemos una pareja no confiable y tenemos varios encuentros sexuales, pues todos estos encuentros deben ser con preservativo, no unos sí y otros no, porque estaríamos pues utilizando de una manera inadecuada y de ahí favoreceríamos este riesgo de infección y de transmisión sexual, tanto para patologías en hombre como en la mujer. El cuadro clínico o la manera de presentación de esta patología en la mujer pues puede ser una serie de síntomas muy inespecíficos, entre ellos el dolor abdominal bajo, un dolor bajo, intermitente, persistente, que puede mejorar con el uso de antiespasmódicos y analgésicos, pero que el dolor se vuelve persistente en el transcurrir de los días. Entonces, el primer síntoma característico es un dolor bajo. El segundo síntoma se llama dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales. El tercer síntoma asociado a esta patología son presencia de leucorrea, de flujo vaginal. Cuarto síntoma, aunque en un porcentaje menor no se presenta, es sangrados vaginales. Y ya podemos saber, como es un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, puede desencadenar síntomas sistémicos, como presencia de fiebre, dolor del cuerpo, escalofrío, que pueden llevar a generar a pensar en otro tipo de patologías, pero sí hacen parte de esta enfermedad. Ya siendo mucho más específicos, la EPI, al realizar un examen ginecológico, siendo más específico, al realizar un tacto vaginal, va a presentar la paciente dolor a la movilización del cérvix, dolor a la palpación bilateral o bimanual de los anexos. Es un dolor al realizar el tacto, según uno trata de movilizar lo que es las trompas de falopio ovarios, y va a haber un dolor a la palpación bimanual, o sea, en la parte externa del abdomen. Al palpar la parte externa del abdomen y la parte interna logramos movilizar estos anexos y la paciente va a presentar dolor. Entonces son síntomas típicos, claros de esta patología. Lo repito, el dolor bajo, el flujo vaginal y el dolor durante las relaciones sexuales son los tres síntomas cardinales de la enfermedad pélvica inflamatoria, que clínicamente, sin necesidad de un examen clínico, un laboratorio, una ecografía, un cultivo, podemos llegar a diagnosticar este tipo de patología. De ahí la importancia de consultar a tiempo, dado que este proceso de infección y de inflamación, si no se maneja a tiempo, puede progresar y generar una complicación grave, que son abscesos tubováricos, que es que estos conductos a nivel de las trompas de falopio y ovarios comienzan a inflamarse y llenarse de pus y generan unas colecciones de pus que se van a manejar ya no con antibióticos, sino que pueden llevar a manejos quirúrgicos, con posteriores alteraciones en la fertilidad femenina, dificultad para el embarazo, que son otro tipo de complicaciones que ya vamos a hablar más adelante. Para hablar del diagnóstico de esta enfermedad, como lo comenté anteriormente, el primer enfoque es un enfoque clínico. De acuerdo a los síntomas ya mencionados, el dolor bajo, la dispareunia, que es el dolor durante la relación sexual, y la leucorrea, el flujo vaginal, podemos hacer el diagnóstico. Pero también tenemos unas ayudas diagnósticas, laboratorios clínicos e imágenes diagnósticas que nos pueden ayudar para tener un diagnóstico mucho más acertado. En casos en los cuales tenemos pacientes que tienen el dolor bajito asociado a fiebre, náuseas, ya con síntomas mucho más sistémicos, podemos encontrar en la analítica sanguínea, como un hemograma, presencia de leucocitosis, neutrofilia. Tenemos reactantes de fase aguda como la PCR o la BCG, que son unos reactantes que se activan en el torrente sanguíneo como consecuencia de la inflamación, se van también a volver positivos. Ya de ahí, este tipo de pacientes tenemos que también solicitar una prueba de embarazo
ante sospecha de un embarazo ectópico por las características del dolor que suelen ser similares. Y contando con la disponibilidad, también se puede realizar una ecografía pélvica transvaginal con el fin de detectar pues, si hay algún engrosamiento endometrial, engrosamientos a nivel de las trompas de falopio, alguna alteración a nivel ovárica, presencia de líquido libre en el fondo del saco, lo que pueden hacer aún mucho más sugerir esta patología pues, dentro de nuestra impresión diagnóstica y de ahí tener un diagnóstico mucho más acertado y por ende un tratamiento adecuado para evitar complicaciones. Dentro de las clasificaciones de la EPI hay muchas clasificaciones de acuerdo al tiempo de progresión de la enfermedad, puede ser aguda, puede ser crónica, de acuerdo a la severidad de la enfermedad, puede ser leve, moderada, severa. Entonces hay muchas clasificaciones, las cuales van a depender en cierta parte de la clínica, de los síntomas asociados y si hay alguna sintomatología sistémica que nos indique ya un síndrome de respuesta inflamatoria, en donde ya puede generar ya en situaciones graves o en clasificaciones mucho más complicadas, pues un daño multiorgánico, que es como una complicación rara, pero si estamos ante una paciente que no consulta a tiempo, es descuidada, se automedica, y no logra un diagnóstico rápido, puede tener complicaciones graves y pues con una mortalidad no tan alta, pero sí con una tasa baja, pero sí puede generar otro tipo de complicaciones como lo nombramos anteriormente, como los abscesos tubováricos, como dificultades para la fertilidad, entre otros. De ahí que es importante consultar a tiempo para poder realizar un tratamiento adecuado, un tratamiento que va a ir enfocado a, como esta patología es debida a microorganismos múltiples agentes, el antibiótico que vamos a utilizar también va a ser un antibiótico de amplio espectro por un tiempo prolongado, entre más o menos 10 a 14 días, asociado a un antibiótico intramuscular o intravenoso, dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad de la situación. Podemos realizar un manejo ambulatorio en casos leves, en casa, en su domicilio, con un control más o menos al quinto o séptimo día de haberse iniciado. Y en casos muchos más complicados o graves, pues debe realizarse un tratamiento intrahospitalario, dado que, como dijimos al inicio, esta patología puede generar complicaciones sistémicas, daños. Al hablar de complicaciones sistémicas es hablar de que esto puede generar daños renales, daños hepáticos, porque este proceso de infección que inicialmente era localizado a nivel del útero, los ovarios, las trompas de falopio, puede progresar. Ese proceso que puede irse hacia los riñones, el hígado, generar un daño en la función de estos órganos, ya generando algo que se llama una sepsis secundario a SIRS, a una respuesta inflamatoria sistémica por el proceso de infección que no se diagnosticó a tiempo o no se manejó de una manera adecuada. Para finalizar, explicar que la manera más clara, fácil de prevención de esta patología es sobre todo el cuidado durante el acto sexual. El uso del preservativo tal vez nos beneficia en un 90-95% como prevención de esta patología. Saber con quién estamos teniendo un contacto sexual, saber con quién nos está rodeando nuestras parejas y conocer en cierta manera el pasado de ellos también es ideal. No podemos decir realizarse exámenes antes de tener una relación con la pareja, que sería lo ideal, pero eso pues ya lleva a un choque social pues distinto que a veces es difícil de comprender. Pero sí, el uso del preservativo tal vez en esta charla es como la principal recomendación, siempre y cuando este se use de la manera más adecuada, ¿no? Toda relación sexual debe usar el preservativo desde el inicio del acto sexual hasta la finalización del acto sexual. Si tenemos diferentes encuentros sexuales, así sea con la misma persona, todos estos encuentros deben ser con preservativo, pues hasta que no tengamos una claridad, no tengamos
no tengamos una conciencia de esta patología, pues lo debemos hacer. De ahí la principal recomendación: asistir en cuando tengamos estos 3 síntomas típicos: dolor bajito, dolor durante la relación sexual, flujo vaginal con un porcentaje menor, sangrado vaginal, a su médico de confianza. Si ya vemos que estos síntomas se asocian a fiebre, escalofrío, decaimiento, cansancio, dificultad para respirar, ya es una paciente que debe valorarse ya en una institución de salud, porque va a requerir de estudios complementarios. De los pacientes que solo presenta síntomas leves, lo podemos manejar de manera ambulatoria, 10 a 14 días con un esquema de antibiótico establecido de amplio espectro, lo cual lo va a funcionar con claridad. Pacientes inmunosuprimidos, que son los pacientes con VIH, que es una población especial, la cual debe tener mucho más cuidado con este proceso de infección, porque puede generar de una manera mucho más rápida sepsis y generar alteraciones multiorgánicas y con una tasa de mortalidad mucho más alta que una persona sana. De ahí el principal llamado a nuestra comunidad sabaniguense a cuidarnos, a cuidarse, y estamos atentos aquí en el consultorio del doctor Andrés Obando, prestos a atenderlos en cualquier momento. Muchas gracias.